¿Qué tal, compañeros? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. En esta ocasión les voy a presentar el video número 9.1 relacionado con la resolución de los ejercicios que ustedes hicieron por ahí del tema de vectores. Estamos en la unidad de aprendizaje, propiedades físicas y mecánicas de materiales y suelos. Entonces, compañeros, les voy a mostrar cómo se resuelven esos dos ejercicios que ustedes hicieron de tarea, para que tengan ahí el apunte en su cuaderno y ya con esto podamos entonces en un siguiente video poder iniciar con otro tema de resolución de estos ejercicios, pero utilizando otro método. Entonces, compañeros, permítanme por aquí mostrarles una presentación que les tengo preparada. Ahí está. En donde vamos a ver entonces estos dos ejercicios. Voy a empezar con el segundo. ¿Sí? Dice el texto que les envié que la placa, hay una placa, entonces por aquí está la imagen. La placa está sometida a las dos fuerzas en A y B. Hay que ir comprendiendo bien el texto para poder tener una buena resolución del ejercicio, compañeros, y saber qué es lo que nos está pidiendo el problema. Entonces ahí está la fuerza en A, que es de 800 kilogramos, y la fuerza en B, que es de 600 kilogramos. Dice, si teta es igual a 60 grados, vean que aquí ya nos está dando otro dato, el texto. Entonces aquí está el valor de teta y ya le está poniendo un valor. Tiene 60 grados de inclinación la fuerza FA. La fuerza FB, pues ya tenemos por aquí su información, que ya está de 40 grados, ¿no? Esa es la dirección. Entonces dice, ¿qué nos pide el problema? Determine la magnitud de la resultante de esas dos fuerzas. Entonces hay que ver cuánto vale la fuerza resultante al sumar dos vectores con estas direcciones y con estas magnitudes. Y también nos pide su dirección medida desde la horizontal. Vean que aquí la dirección no nos dice si va en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj, como en otros problemas, o, o en movimiento de las manecillas. No nos los está diciendo. Nada más dice que de donde esté la fuerza resultante, la midamos a partir de la horizontal. Entonces, si de la horizontal la fuerza resultante queda del lado de abajo, pues hay que medir entonces hacia abajo, ¿no? Pero si la resultante queda arriba de la horizontal, pues entonces hay que medir de la horizontal hacia la fuerza resultante. Eso es lo que nos está diciendo el problema. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer, compañeros, para poder resolver bien nuestros ejercicios? Pues un diagrama de cuerpo libre, ¿sí? ¿Eso cómo es? Pues quitar toda la información que no nos es útil ahorita y dejar la información importante. Miren, entonces ahí tengo un diagrama de cuerpo libre, en donde ahí está entonces eh, los ejes, el eje vertical y el eje horizontal. Está la fuerza FA de 800 kilos aplicada a 60 grados, como dice el texto, y está la fuerza FB de 600 kilogramos aplicada a 40 grados. ¿Sí? Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero para resolver este ejercicio? Un diagrama, perdón, bueno, sí, un diagrama de un paralelogramo, es decir, esta fuerza FA hay que trasladarla así paralela, con la misma inclinación, la misma intensidad, hacia donde termina la fuerza FB y por ahí la proyectamos, y la fuerza FB también la traemos acá a donde termina la fuerza FA y también por ahí la proyectamos y vemos dónde se cruzan esas dos líneas. Eso es formar un paralelogramo. Entonces vean por aquí, compañeros, que el paralelogramo ya lo dibujé, miren, por ahí están las dos fuerzas, las puse de color azul, en donde FA ya está acá trazada, miren, ahí está FA, ¿sí? Y FB, ¿sí? Ya viene aquí trazada, paralelas. Entonces vean que ahí está el paralelogramo y el siguiente paso es calcular los ángulos interiores de nuestro paralelogramo. Eso lo hacemos con ayuda de la información que ya tenemos. Miren, recuerden que del eje vertical con respecto a la horizontal hay 90 grados. Entonces, si ya tengo 60, por aquí dentro del paralelogramo, en esta parte, me van a quedar 30 grados para completar los 90, ¿no?
Y del lado de abajo, ¿sí? Ya tengo 40 grados, entonces me faltan 50 para llegar a los 90 grados. De tal manera que entonces acá dentro, en esta esquina, tengo 50 más 30. Entonces vean que los ángulos interiores, ya tengo por aquí esta imagen, ahí están puestos, miren, 50 y en el otro lado son 30, para que tenga los 90 grados de acá abajo y los 90 grados de arriba. Con esa información, compañeros, entonces ya vemos que aquí en este vértice del paralelogramo, el ángulo interior tiene un valor de 80 grados. Y enfrente de él es el mismo ángulo. Entonces vean que ahí ya lo sumé todo, ya son los 80 grados. Entonces, ¿cómo encuentro los otros dos ángulos que están acá arriba y acá abajo? ¿Sí? Pues si sabemos que todos los ángulos interiores de un paralelogramo suman 360 grados, pues entonces le voy a quitar 80 grados del lado izquierdo y 80 grados del lado derecho y me queda 200 grados. Entonces 200 grados los voy a repartir exactamente a la mitad en el ángulo que está acá abajo y en el ángulo que está acá arriba. Por eso me quedan de 100 grados y 100 grados. Entonces vean que ahí ya resolvimos los ángulos interiores del paralelogramo. Bien, ahora hay que trazar entonces la fuerza resultante. Recuerden que va desde acá, desde el origen de donde están unidas las dos fuerzas, hacia la proyección que tenemos acá, ¿no? Con las líneas azules, que es donde se unen las proyecciones. Hacia allá va la fuerza resultante. Entonces, miren, ahí ya está trazada. Y como este paralelogramo lo hice en computadora, pues está bien trazado, digamos, de las líneas paralelas y ya me está dando ahí la información de que la fuerza resultante está abajo de la horizontal. Si lo hacemos a mano, a lo mejor nuestro dibujo está un poquito chueco y la resultante nos queda arriba de la horizontal, no importa. Como es un trabajo analítico, el resultado nos tendrá que decir exactamente dónde está la fuerza resultante. Bien, entonces miren, con esta información, compañeros, hay que ver entonces ya la fuerza resultante que tengo ahí. Acá tengo entonces ya la imagen, sí, un poquito más grande, en donde miren, ahí tengo los dos triángulos. De la fuerza resultante hacia arriba se está formando un triángulo y de la fuerza resultante hacia abajo también se forma otro triángulo. Es decir, el paralelogramo lo partimos en dos y quedan entonces dos triángulos, ¿no? Bien, ahora, ¿qué es lo que necesito hacer? Necesito calcular, como dice el ejercicio, la dirección de la fuerza resultante medida desde el eje horizontal. Entonces, como quedó hacia abajo, voy a medir este ángulo que está ahí y le he llamado el ángulo alfa. ¿Sí? Voy a calcular entonces el ángulo alfa para saber cuánto es la intensidad de la fuerza resultante, ¿sí? Su magnitud y cuál es su ángulo de aplicación medido desde la horizontal. Entonces, este ángulo alfa. Bien, miren, eh, tengo aquí dos valores phi, el phi de arriba y el phi de acá abajo, porque puedo utilizar el triángulo que está arriba de la fuerza resultante o puedo utilizar el triángulo que está abajo. Puedo hacerlo de la manera que más me guste. El resultado me tendrá que salir el mismo, ¿eh? Entonces vean por aquí. ¿Cómo calculo ese ángulo alfa si tomo el triángulo de arriba? Bueno, miren, voy a calcular entonces este ángulo phi que es desde la fuerza resultante hasta donde está la fuerza FA. Eso es phi. Pero si ven que entonces yo necesito alfa, ¿sí? Entonces vean que aquí tengo una resta de al calcular phi, le tengo que quitar 30 grados que están por acá, ¿sí? Que ya sé que son 30 grados. Y entonces si a phi le quito 30 grados, pues me va a quedar alfa, ¿sí? Entonces si utilizo el triángulo de arriba para resolver el ejercicio, tendré que hacer esta operación al final para una vez que haya calculado phi con la ley de los senos. ¿Sí? Bien, pero ¿qué pasa si utilizo el triángulo de abajo? Miren, si utilizo el triángulo de abajo y tengo por aquí entonces que calcular el ángulo alfa, vean que si calculo phi, vean, si calculo phi con la ley de senos, el ángulo interior del triángulo, eso es phi, entonces vean que tengo acá 50 grados desde la fuerza FB hasta el eje horizontal. Entonces, a 50 grados, yo le resto el ángulo phi calculado con la ley de los senos y me tiene que quedar el ángulo alfa. Entonces, vean aquí la operación. De esta manera, ¿sí? Puedo utilizar el triángulo de arriba o puedo utilizar el triángulo de abajo, pero sabiendo pues qué es lo que ando buscando, ¿no? Por eso les digo,
hay que saber hacer bien nuestros croquis a mano para saber qué es lo que estamos haciendo. Si no, pues no vamos a poder resolver los ejercicios. Bien, en este caso, compañeros, voy a calcular con el triángulo de arriba. Entonces, vean, por acá lo voy a poner aparte. Ahí tengo ya el triángulo. La fuerza resultante no sabemos cuánto vale. FA, pues esta magnitud de este vector tiene 800 kilos y la proyección de acá, que era la proyección de FA, perdón, sí, de FB, perdón, aquí me equivoqué, es FB, vale 600 kilos. ¿Sí? Esto es FB. Bien, entonces ahí está la proyección. Bien, ¿cómo encuentro la fuerza resultante? Ahí la puedo encontrar aplicando la ley de los cosenos. Entonces vean que si aplico la ley de los cosenos, compañeros, ¿qué es lo que dice? Dice que debo de elevar al cuadrado cada uno de los lados de las fuerzas que ya conocemos. Entonces, elevar 600 al cuadrado más 800 al cuadrado y luego restar 2 veces la multiplicación de esa fuerza B, ¿sí? De 600 kilos por la fuerza A de 800, multiplicada por el coseno del ángulo que está enfrente de la fuerza resultante. ¿Cuál es el ángulo que está enfrente de la fuerza resultante? Este ángulo que tengo aquí, de 100 grados. Entonces, por el coseno de 100 grados. Si hacemos esta operación, compañeros, ahí en nuestra calculadora, 600 al cuadrado más 800 al cuadrado menos 2 veces 600 por 800 por el coseno de 100, vamos a encontrar, y luego sacamos raíz cuadrada, entonces vamos a encontrar el valor de la fuerza resultante, que en este caso nos da 1080 kilogramos. ¿Sí? Entonces, con esta operación de la ley de los cosenos, ya conocemos la magnitud de la fuerza resultante, ¿vale? 1080 kilogramos. Entonces, al sumar dos vectores con esa orientación que teníamos al inicio, de un vector FA de 800 kilos aplicado a 60 grados con respecto a la vertical, y un vector FB de 600 kilos aplicado a 40 grados con respecto a la vertical, si lo sumamos, nos entrega un vector resultante de 1080 kilogramos. Ahora, hay que saber qué ángulo con respecto a la horizontal tiene ese vector resultante, este ángulo alfa. Y para esto, tengo que aplicar la ley de los senos. ¿Sí? Entonces, voy a hacer eso de la ley de los senos y ven entonces por aquí, compañeros, que tenemos una igualdad. Miren, yo puedo poner escrito de esta manera, el seno de 100 grados, este seno que está aquí, ¿sí? El seno de 100 grados dividido entre la magnitud de lo que está enfrente de él, es decir, la magnitud de la fuerza resultante que ya calculamos, dividido entre 1080, va a ser igual a el seno de phi, este seno que tengo acá, dividido entre la magnitud de lo que está enfrente de él. Es decir, esa magnitud de FB de 600 kilogramos. Ahí está. Entonces, miren, nos queda esta igualdad. De aquí, recuerden que queremos conocer phi. Por lo tanto, hay que despejar este 600, hay que mandarlo al otro lado de la igualdad. Entonces, si aquí está dividiendo, pues ya sabemos que pasa multiplicando. Entonces, vean, aquí ya reordené un poquito esta igualdad, en donde el seno de phi va a ser igual a esos 600 que estaban acá abajo dividiendo, ya los pasé multiplicando, multiplicados por el seno de 100 grados y divididos entre 180. Ahora, como yo nada más necesito el ángulo phi, entonces este seno, esta función tangente que está aquí, la voy a pasar del otro lado de la igualdad. Entonces, como estaba multiplicando, la tengo que pasar dividiendo, pero para que no esté abajo dividiendo, la puedo sacar de la ecuación y entonces como la voy a subir, dijéramos, la voy a poner con este seno a la menos 1. Entonces vean que por eso escribimos de esta manera la ecuación. El seno, al mandarlo del otro lado de la igualdad, entonces nos queda como seno a la menos 1. Y nuestras calculadoras científicas tienen esta función de seno a la menos 1. ¿Sí? Entonces, vamos a calcular el seno a la menos 1 de 600 multiplicado por el seno de 100 grados y dividido entre 180. Si hacemos esta operación, compañeros, entonces obtenemos un resultado de que phi
vale 33 grados. Entonces vean aquí lo que les decía hace un momento, phi vale 33, pero yo quiero el valor de alfa. Entonces, si veo mi croquis que tengo, dijéramos ahí, como apoyo para resolver el problema, entonces, si phi vale 33 y yo le quito 30 grados que hay por aquí, pues me va a quedar el complemento del ángulo, ¿no? Me va a quedar el ángulo alfa. Entonces, hago esta operación y alfa, entonces vale 33 menos 30 grados que vale phi, entonces, perdón, 33 que vale phi menos 30 grados que ya tenía por acá, alfa vale 3 grados. Entonces aquí de la horizontal hasta la fuerza resultante tenemos un ángulo alfa de 3 grados. Y esa es la resolución de este ejercicio. Entonces por ahí, si algunos lo resolvieron bien, ya estoy revisando algunos ejercicios, otros están mal, entonces corrijan por ahí su apunte en su cuaderno para que más adelante, pues, en los exámenes, pues les sirva de apoyo, ¿no? Entonces tenemos que la fuerza resultante vale 1080 kilogramos y está aplicada a 3 grados con respecto a la horizontal, de la horizontal hacia abajo. Entonces ese es el resultado de nuestro problema, compañeros. Bien, vamos a ver entonces ahora el otro ejercicio que les dejé, compañeros. Entonces, miren, el otro ejercicio tiene este texto, ¿sí? Y por ahí hay una imagen también en donde dice que el camión es jalado usando dos cuerdas. Ahí está la cuerda A y la cuerda B, ¿sí? Lo están jalando. Dice, determine la magnitud de las fuerzas FA y FB que deben actuar en las cuerdas para desarrollar una fuerza resultante de 950 newtons. Entonces aquí ya hay información. Me está pidiendo el problema que entonces determine cuál es la magnitud de la fuerza A y cuál es la magnitud de la fuerza B. Entonces vean que por aquí FA y FB los desconozco, no sé cuánto valen, pero me está dando información el texto. Dice que para desarrollar una fuerza resultante de 950 newtons. Entonces el problema ya me está dando, perdón, ya me está dando eh, una información. La fuerza resultante vale 950 newtons, ya no la voy a calcular. Ya no voy a utilizar la ley de los cosenos para calcular la fuerza resultante, porque ya está calculada, vale 950 newtons. Y también ya me está diciendo hacia dónde está dirigida, qué ángulo tiene. Entonces aquí dice que está dirigida a lo largo del eje X positivo, es decir, viene exactamente por el eje, no tiene grados ni para arriba ni grados para abajo, está exactamente sobre el eje X positivo. ¿Sí? Y me da otra información el texto, dice, considere que teta vale 50 grados, esta teta que está por aquí. Entonces vean que ya tengo el ángulo interior, 50 grados más 20 me va a dar 70 grados. Ya tengo este ángulo de 70 grados. Ya tengo la fuerza resultante que viene exactamente por el eje X con una magnitud de 950 newtons. Bien, entonces ahora hay que dibujar un diagrama de cuerpo libre. Entonces, al dibujar este diagrama de cuerpo libre, compañeros, vean que ahí tenemos la información. Ahí está la fuerza A, que no sabemos cuánto vale. Tenemos la fuerza en B, que también no sabemos cuánto vale. Eso es lo que tenemos que determinar. Y tenemos el ángulo de aplicación, 20 grados acá arriba y 50 grados acá abajo, me dan 70 grados de este ángulo. Y la fuerza resultante viene directamente sobre el eje horizontal, el positivo. Entonces ahí está ya la fuerza resultante de un valor de 950 newtons. Entonces ya, como les decía, ya no voy a utilizar la ley de los cosenos porque ya está calculada la fuerza resultante. Bien, ¿cómo resolvemos entonces este ejercicio? Pues hay que construir nuestro paralelogramo, compañeros, y como ya está la fuerza resultante, esta fuerza FB al trasladarla aquí donde termina FA, pues me va a quedar exactamente aquí en la cabeza de la fuerza resultante. Y también la proyección de la fuerza FA al trasladarla desde acá abajo, desde FB, me va a cruzar exactamente a la fuerza resultante, porque ya está la fuerza resultante. Entonces el paralelogramo, ahí es donde cruzan las líneas, en la cabeza de la fuerza resultante. Entonces vean, ahí ya tengo el paralelogramo. Ahí están las líneas en verde que cruzan
exactamente donde está la cabeza de la fuerza resultante, porque ya está calculada, por ahí tienen que pasar, ¿no? Las proyecciones de la línea. Y los ángulos ya están calculados. Miren, como acá ya teníamos la información de 50 grados más 20, entonces tenemos 70 grados. Y el ángulo que está enfrente de él, pues vale lo mismo porque es un paralelogramo. Entonces, si calculamos de 360 grados, le quitamos 70 por un lado y 70 por el otro, nos van a quedar 220 grados, en donde dividimos 110 para un lado y 110 para el otro lado, ¿no? Entonces ahí ya con esta información calculamos todos los ángulos interiores. Ahora, lo importante es saber con cuál triángulo voy a trabajar, si con el triángulo de arriba o con el triángulo de abajo, que es de la fuerza resultante. En este caso, voy a trabajar con el triángulo que está en la parte de arriba. Vean que ahí está ya la información. Tengo FA que no conozco, tengo FB que también no conozco y tengo la fuerza resultante que sí sé cuánto es. Pero vean que tengo los tres ángulos interiores, ¿eh? Ya tengo este de 20 grados, este de 50, que es aquí la proyección del de 70. Recuerden que acá abajo hay 20 y arriba hay 50, porque es el contrario de este que tenemos acá abajo, ¿no? Los ángulos se invierten. Entonces tenemos aquí 50 grados y aquí tenemos 110 grados que ya fueron calculados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Pues encontrar FA y FB mediante la ley de los senos. Entonces, vean que ahí está ya entonces nuestro triángulo y vamos a encontrar cuánto vale FA utilizando la ley de los senos. Entonces, puedo escribir esta igualdad, compañeros. FA, si esta FA, si la divido entre el seno del ángulo que está enfrente de ella, el seno de 50 grados, va a ser igual a dividir 950, que es la fuerza resultante, dividida entre el seno de 110 grados, el seno del que está enfrente de la fuerza resultante. Entonces puedo hacer esta igualdad y aquí la única incógnita es la fuerza FA, la que ando buscando. Entonces hay que despejar esto. Este seno de 50 grados que está dividiendo, lo paso al otro lado de la igualdad multiplicando y entonces me queda de esta manera. Miren, FA va a ser igual al seno de 50 grados, que ya este que estaba aquí ya lo pasé del otro lado, multiplicado por esos 950 y dividido entre el seno de 110 grados. Si hacemos esta operación matemática, compañeros, entonces FA va a tener un valor de 774 newtons. Entonces ahí tenemos ya el valor de FA, que era lo que andábamos buscando. Ahora hay que calcular cuánto vale FB. FB también lo vamos a encontrar con la ley de los senos. Entonces vean por ahí, puedo tener esta igualdad. FB la voy a dividir entre el seno del ángulo que está enfrente de ella. Entonces, el seno de 20 grados, ¿sí? Ese es el ángulo que está enfrente de la fuerza FB. Y voy a hacer la igualdad también utilizando la fuerza resultante, ¿sí? Aunque ahorita ya pudiera también utilizar la fuerza de FA dividida entre esto, pero sigo utilizando entonces acá para la igualdad la fuerza resultante de 950 dividida entre el seno del ángulo que está enfrente de esa fuerza, que es el seno de 110. Entonces ahí está ya la igualdad. Ahora hay que hacer el despeje también. Este seno de 20 grados hay que pasarlo del otro lado de la igualdad y si aquí del lado izquierdo está dividiendo, del otro lado va a estar multiplicando. Entonces ahí está ya el despeje. Miren, la fuerza FB va a ser igual al seno de 20 grados multiplicado por 950 y eso dividido entre el seno de 110 grados. Si hacemos esta operación, compañeros, entonces FA tiene un valor de 346 newtons. Y con esto resolvemos el problema que nos decía al inicio, que determináramos la fuerza FA y que determináramos la fuerza FB. Y ahí está, entonces, FA vale 774 newtons y FB vale, perdón, aquí me equivoqué también, ¿eh? Este es FB y FB vale 346 newtons. Entonces, compañeros, ahí está ya resuelto el problema. Si están mal, corrijan en su cuaderno y para que les quede como registro para exámenes futuros, ¿no? Bien, compañeros, entonces eso fue la presentación de la resolución de estos dos ejercicios que les dejé, ¿sí? Entonces, compañeros, pues en el siguiente video vamos a seguir utilizando ejercicios parecidos,
pero vamos a utilizar otro método, porque hasta ahorita han sido ejercicios que tienen 2 fuerzas. Pero ¿qué pasa si tenemos un ejercicio que tiene 3 fuerzas, o tiene 4 fuerzas, o tiene 5 fuerzas? Entonces, pudiéramos seguir utilizando la ley del paralelogramo y con la aplicación de la ley de cosenos y la ley de senos, pero es repetir muchas veces ese proceso hasta llegar al final. Más sin embargo, hay otro procedimiento más directo para cuando tenemos más de 2 fuerzas. Eso es lo que vamos a ver en los siguientes temas, compañeros. Bien, por el momento, pues les mando un cordial saludo, compañeros. Pásenla bien, sean felices y nos vemos en la siguiente sección.